Bien, ahora vamos a continuar, bueno, también con literatura latinoamericana 1. En esta ocasión vamos a leer el texto de Luis Millones del libro Perú Colonial de Pizarro a Tupac Amaru II, que fue editado en 1995 en Lima por la COFIDE, dentro de la colección Nuestra Historia. Y vamos a empezar leyendo el capítulo 6, titulado El combate por la escritura, los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega. Y dice aquí, los sucesos hasta ahora narrados provienen de una notable cantidad de testimonios escritos por los europeos que participaron en la conquista y por aquellos que llegaron en las oleadas sucesivas. Soldados como Cieza de León, pajes o servidores como Pedro Pizarro, clérigos como Cristóbal de Molina o letrados como Agustín Zárate. Casi todo estamento de la sociedad española estuvo representado en quienes fueron capaces de dar cuenta de tan formidable acontecimiento. No es el caso de la población indígena, pues aún la élite carecía de un sistema de escritura similar al de los europeos. Hay la recurrente especulación acerca del concepto Kelka, eh, que los diccionarios quechuas traducen como papel carta o escritura. Así lo dice el más completo de los vocabularios del siglo XVI, compuesto por González Holguín, pero líneas más abajo el término designa escribir, dibujar, pintar, lo que podría indicar que su uso se extendió a la escritura a partir de un significado amplio que incluía el dibujo y la pintura. Este nuevo sentido parece ser posterior a la conquista. Otros autores han tratado de ampliar los usos del quipu, que como se sabe es un conjunto de cuerdas y nudos de colores usado generalmente como sistema contable y como apoyo mnemotécnico. Su empleo estaba muy extendido al momento del contacto, y en más de una ocasión ha sido posible desentrañar la memoria de un quipu gracias al testimonio oral que lo rodeaba y que incidentalmente fue recogido por los españoles. En la práctica resultó necesario mantener su vigencia, dado que ayudaba a la contabilidad de los tributos a ser cobrados por la nueva administración colonial. Su conveniencia no fue siempre apreciada por la Iglesia, que vio con sorpresa que incluso quienes acudían al sacramento de la confesión llevaban quipus donde estaban registrados sus pecados. El descontento se convertía en disgusto cuando se pudo observar que quienes habían recibido la absolución prestaban sus quipus al más próximo de los penitentes. Por esto y por relacionarlo con las prácticas idolátricas, la Iglesia Católica destruyó una enorme cantidad de quipus. En todo caso, el quipu probó ser de uso muy restringido, dado que cuando se intentó que los especialistas o los quipu camayos de una región leyesen los producidos en otra, tenían muy serias dificultades para hacerlo. Lo más probable es que en el apogeo del Tahuantinsuyo se hubiese uniformizado el sistema contable registrado en los cordones y que los quipucamayos instituyeran a los mensajeros o chasquis para que ampliasen o explicasen las nociones no numéricas del mensaje. Eh, el uso del quipu no ha desaparecido. En diversas localidades de Perú y Bolivia se hacen y utilizan de varias maneras. Taquile en Puno, Paucartambo en Cusco, Laramarca en Huancavelica, etcétera, predominando su calidad contable. Otra probabilidad explorada es la de los motivos que se recogían en los tejidos, en especial aquellos que notoriamente se repiten en las bandas de colores que adornan la parte baja de los uncus o camisas usadas por la nobleza cusqueña. Hay al momento varias investigaciones en marcha, pero aún si los diseños hubieran tenido funciones diferentes al ornato o la transmisión de un sentido de autoridad,
La estructura del mensaje debió ser muy distinta a la que puede lograr la escritura. Si estas fueron las condiciones en que se movió la comunicación no verbal en la sociedad precolombina, a los indígenas no les quedaba otra opción que aprender a leer y escribir en español y a usar sus grafías cuando querían expresarse en quechua. O bien dictar el texto a una persona bilingüe que pusiese por escrito su testimonio. Naturalmente, la población aborigen descubrió de inmediato las ventajas de la escritura. Garcilaso de la Vega narra una feroz anécdota que Ricardo Palma convirtió en jocosa y que prueba el duro despertar de los nativos a los usos del arte de escribir. Dos servidores llevaron unos melones por órdenes del capataz de una hacienda al dueño de la misma que se encontraba en Lima, así como una carta que daba cuenta del envío. Rendidos por el cansancio, los cargadores se comieron dos de los melones, no sin antes esconder el papel enviado por el capataz para que no los viese saciar su sed con el jugo de los frutos. Habían sido amenazados que por la carta el amo se enteraría si la carga no llegaba completa. Al entregar los melones y certificarse el latrocinio, los pobres indígenas fueron castigados. El incidente puede ser mirado de varias maneras. Palma hace reír a sus lectores mofándose de la ingenuidad e ignorancia de los cargadores. Le da además un toque personal a la situación, hablando de una imaginaria frase que le sirve de título y muletilla a la tradición, carta canta. Supuestamente había sido pronunciada por los indios y luego recogida socarronamente por el español para burlarse de los confundidos ladronzuelos. Otra lectura de la anécdota nos pone sobre aviso acerca de las nuevas condiciones en que se articulaba el proceso de comunicación en el mundo andino, o en el universo andino. Impuesta desde el colonizador, la escritura anulaba toda otra forma no verbal de expresión y subordinaba la oralidad a la letra. En adelante, promesas, contratos, títulos de propiedad, etcétera. Es decir, toda legalidad pasaba por el papel. La palabra, aún con el peso que tenía para la sociedad española del XVI y siglos siguientes, palidecía frente a la documentación y los funcionarios encargados de proveerla, escribirla, sellarla, certificarla, darle fe, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la población andina quedaba en la misma condición de los desdichados meloneros incapacitados de entender la forma en que un pedazo de papel, una queilja, fuera capaz de descubrir el delito de atenuar su cansancio. No demoró mucho la élite aborigen en descubrir la necesidad de manejar el difícil arte de escribir. Pronto se dio empleo a españoles o mestizos bilingües o a los indios ladinos, quienes manejaron los asuntos comerciales y legales de la nobleza indígena y de un sector de los curacas. Eh, Eran estos los jefes locales que empezaron a enriquecerse mediante su papel de intermediarios. Técnicamente constituían el escalón inferior de la administración española. En la práctica, su fortuna variaba de acuerdo con su habilidad para explotar su papel de bisagra entre las dos sociedades. Quienes lograron acceder al español escrito no fueron pocos. En cambio, apenas podemos contar a quienes se decidieron utilizar sus conocimientos para construir una crónica. Solo conocemos 5 relatos compuestos por indígenas o mestizos. Sus autores fueron el Inca Garcilaso de la Vega, Felipe Guamán Poma de Ayala, Juan Santa Cruz Pachacuti, Yamqui Salcamayua, Tito Cusi Yupanqui y el escritor anónimo de la crónica de Huarochirí.
Por razones de espacio, solamente presentaremos las crónicas de Garcilaso y de Guamán Poma. Garcilaso nació en el Cusco el 12 de abril de 1539, hijo del capitán español Sebastián Garcilaso de la Vega Vargas y de la Ñusta Chimpuoclio, hija de Huayllpa Tupac Inca y nieta de Tupac Yupanqui. Su panaca, aliada a Huáscar, había sufrido la persecución de Atahualpa. Quienes sobrevivieron solían visitar a la joven noble y hablar delante del niño mestizo de su pasado glorioso y desventuras. El futuro cronista fue bautizado como Gómez Suárez de Figueroa, en recuerdo de algunos antepasados de su padre, que tenía entre sus parientes al marqués de Santillana, poeta notable de las letras peninsulares. Su niñez y adolescencia fueron privilegiadas. Don Sebastián era un hombre cercano a los Pizarro, si bien su lealtad osciló en varios momentos decisivos, lo que no constituía una conducta excepcional en aquella época. Eh, Finalmente, defeccionó el ejército de Gonzalo Pizarro a tiempo para que la Gasca no lo pusiera en su lista negra y logró culminar su vida con una renta más que suficiente. Lo que no pudo evitar fue la fama de cambiabanderas y el recuerdo malicioso de que en la batalla de Guarina salvó a Gonzalo Pizarro cuando había sido desmontado y estaba a merced de las tropas de Alvarado que defendían los intereses sociales. Perdón, los intereses reales. Pero el padre de Garcilaso no llevó al altar a su concubina india, contrajo matrimonio con la española Luisa Martel de los Ríos y casó a Chimpu Oclio con Juan de Pedroche, un español de escaso nombre. Allí se derrumbó el universo familiar del mestizo, que a los 20 años decidió ir a España. Don Sebastián había muerto y la mención de su madre se hace cada vez más difusa. El joven Gómez Suárez de Figueroa viajaba para obtener el reconocimiento de los méritos de su padre, lo que podría a su vez ser ventajoso para él. Pero, aún más que eso, parecía tratar de recobrar un espacio familiar entre los parientes españoles de Don Sebastián. El fracaso de su doble empresa puede observarse en los frecuentes pasajes autobiográficos de sus libros referidos al Perú. Los comentarios reales y su segunda parte, Historia General del Perú, constituyen hoy piezas maestras de la literatura castellana. Se narra en ellas la vida de los incas en los comentarios y los sucesos que rodearon a la hueste europea, las guerras civiles, para concluir con la muerte del virrey Toledo. En cierta forma, los textos son en su totalidad una extensión de la vida del autor. Los comentarios y la historia incaica reflejan su relación con los parientes maternos y los años vividos con Chimpuoglio. La historia transpira las pasiones de los encomenderos y el espíritu pendenciero y bélico en que su padre se movió con tanta fortuna. Aunque Garcilaso escribió otros libros, como por ejemplo la traducción de los 3 diálogos de amor de León Hebreo, La Florida del Inca, Relación de la descendencia del famoso Garci Pérez de Barcas, publicada recién en 1929, son los libros sobre su patria lejana los que lo han convertido en figura célebre. Como se observa por la fecha en que salieron a la luz, nuestro autor empezó a escribir después de los 50 años,